Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Si eres profesional de la salud o estudiante y quieres aprender sobre salud digestiva, cómo pasar consulta, interpretar pruebas o cómo aplicar el conocimiento de microbiota del que tanto oímos hablar en pacientes, te cuento que hemos abierto plazas para la segunda edición del curso Microbiota y Salud que realizo con mis compañeras María Pastor y Miriam Berzas. Un curso hecho para que lo veas a tu ritmo, con vídeos cortos, con apuntes descargables, protocolos, todo lo que nos hubiese gustado tener a nosotras hace unos años antes de empezar a pasar consulta. Y te recuerdo que estos primeros días va a contar con un 35% de descuento directamente en la web. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy vamos a hablar de medicamentos, del abuso y del mal uso de muchos medicamentos. Y a pesar de lo que pueda parecer, este episodio no es para que tengáis miedo a los medicamentos, sino todo lo contrario. Me llega mucha gente a consulta que tiene una relación complicada, por decirlo de alguna manera, con los medicamentos. Es cada vez más habitual encontrarte a personas que digan, no, es que yo no quiero tomar medicamentos, yo odio los medicamentos o cosas así, ¿no? Y bueno, tenemos que dejar claro que los medicamentos han salvado millones de vidas, han mejorado muchísimo la calidad de vida que tenemos actualmente y siguen siendo de las mejores herramientas, de las herramientas más importantes que tenemos en la medicina. Es decir, el problema no son los medicamentos. El problema suele ser, como os digo, el abuso, el mal uso o incluso utilizarlos sin entender bien qué están haciendo, cuándo son necesarios, qué consecuencias pueden tener, qué efectos adversos, cómo pueden afectar a otras partes del cuerpo. Y puede ser que tomarlos durante más tiempo del que deberían genere esos efectos secundarios y no estamos atendiendo bien a esta parte. Y cada vez que veo a alguien que me dice esto que os decía antes, ¿no? Yo no quiero tomar medicamentos, los medicamentos son malos, prefiero algo natural, pues sinceramente me da pena que hayamos llegado a este punto, ¿no? Porque creo que en parte, hemos pasado de un extremo al otro y yo quiero, pues, como siempre en este podcast, contextualizar, entender el porqué y qué podemos hacer para, equilibrar esa balanza que normalmente pues vamos de un extremo al otro y cómo podemos llegar a ese punto medio, a ese equilibrio en el que pues ni abusar ni tener miedo a los medicamentos. Lo primero es que no todos los medicamentos son iguales, ni todos funcionan de la misma manera. No todos tienen el mismo impacto sobre el organismo. Por ejemplo, una hormona tiroidea, cuando personas que tienen hipotiroidismo y tienen que tomar, por ejemplo, un Eutirox, pues estamos aportando una hormona que el cuerpo no está produciendo en cantidad suficiente. Es decir, no estamos bloqueando una función ni modificando procesos que no deberían modificarse como sí que ocurre con otras cosas, ¿no? Simplemente pues estamos sustituyendo algo que el organismo no está produciendo en la cantidad suficiente. Sin embargo, sí que hay otros medicamentos que sí que van a alterar procesos que son fisiológicos. Por ejemplo, vamos a hablar luego de ellos mejor, ¿no? Pero un inhibidor de la bomba de protones como un omeprazol, cuando lo tomamos sí que estamos alterando algo, estamos reduciendo la producción de ácido gástrico. Por tanto, esto sí que está alterando, pues modificando funciones normales del organismo. Y cuidado que esto, luego vamos a verlo bien, es útil en algunas circunstancias, ¿no? Pero eso, entender para qué sirve, cómo está afectando a otras partes, cuánto tiempo debe utilizarse, cómo puede estar afectando, por ejemplo, a la absorción de nutrientes en este caso. Es importante, ¿no? Entonces, no todos los medicamentos son malos, pero tampoco es cierto que en ningún medicamento
sea inocuo, que también es muy habitual escucharlo, ¿no? Esto no tiene ningún efecto secundario, pero de la misma manera que tienen efectos secundarios los medicamentos, lo tienen los suplementos o aquellos productos naturales que utilizamos pensando que son inocuos, que es justo el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda totalmente opuesta. Muchas veces pensamos que los medicamentos nos dan miedo porque producen un montón de cosas y en cambio pensamos que los suplementos no nos producen nada de esto, ¿no? Lo natural es inocuo. Nunca me había pasado, pero el otro día vi un Reels de un podcast de unos chicos jóvenes que comentaban justo lo contrario, que habían estado tomándose un suplemento de magnesio y cuando se enteraron de que no era un medicamento, decían que era un timo. Entonces no funcionaba. No funcionaba, porque no era un medicamento. Y yo dije, madre mía, qué desconocimiento, ¿no? O sea, cómo pasamos de un lado al otro sin dar permiso a esos grises que evidentemente normalmente es donde está el equilibrio, donde suele estar la verdad. Así que en el episodio de hoy he querido, después de esta reflexión e introducción, voy a hablar de algunos de los fármacos que con más frecuencia utilizamos mal o abusamos de ellos o mantenemos más tiempo de que a lo mejor es el necesario y sobre todo quiero que vayamos entendiendo cuáles pueden ser las consecuencias de este mal uso o abuso, ¿vale? Porque conocer algunos de estos efectos secundarios o adversos de algunos medicamentos nos puede ayudar por lo menos o evitar si podemos evitar tomarlo o si lo tenemos que tomar a tenerlo en cuenta para pues poder minimizar esos efectos. Vamos a empezar viendo diferentes grupos de medicamentos y si tengo que elegir un grupo que usamos con demasiada alegría, ¿no? O probablemente los que más usamos en el día a día son los antiinflamatorios, es decir, ibuprofeno, desquetoprofeno, naproxeno, diclofenaco, bueno, pues todo este grupo, ¿no? Que son los AINES. Pues incluso mucha gente, bueno, pues para cosas normales, ¿no? Me tomo un ibuprofeno, eso no es nada, me duele la cabeza, como que están muy en el día a día, ¿no? Y justo a lo mejor ahí es precisamente donde está el problema, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto a ellos, están tan en el día a día, que nos hemos olvidado de que son medicamentos potentes y que tienen consecuencias. Como os digo, los utilizamos, bueno, las mujeres cuando hay problemas menstruales y sobre todo mujeres con dolores menstruales, pues es muy habitual que varios días al mes tomen algún tipo de estos fármacos. Para dolor de cabeza, para molestias musculares, lesiones, dolor de muelas, bueno, se me ocurren un montón de situaciones, ¿no? Y muchas veces, pues eso, no sabemos que aparte de quitarnos el síntoma, también tiene otros mecanismos, que es lo que os quiero explicar hoy. Vamos a intentar explicarlo de manera muy sencilla, ¿vale? Cuando tenemos una lesión, una inflamación o incluso, bueno, pues cualquier tipo de dolor, nuestro organismo lo que fabrica son unas sustancias llamadas prostaglandinas. Estas prostaglandinas participan en los procesos de inflamación y en esa percepción del dolor. Los AINES, estos fármacos, van a actuar bloqueando unas enzimas que son las ciclooxigenasas, las COX. Y al bloquearlas, pues producimos menos prostaglandinas y por tanto, pues, menos inflamación, menos dolor, baja la fiebre incluso. Por eso, bueno, pues es maravilloso, ¿no? Mano de santo, funciona muy bien, pero, y aquí está lo importante, es que estas prostaglandinas no están en nuestro cuerpo solo para fastidiarnos, evidentemente, cuando nos duele algo, sino que también tienen otras funciones que son importantes, ¿no? Estas prostaglandinas, una de sus funciones es ayudar pues a proteger esa mucosa de la mucosa gástrica, ¿no? Favorece esa producción de moco y también la producción de bicarbonato, pero bueno, vamos a fijarnos más en ese moco del estómago. Y ayudan también a mantener pues esa integridad de la barrera que protege nuestro estómago de nuestro propio ácido. Por eso cuando inhibimos estas enzimas, estas COX, durante días, semanas o meses, si por ejemplo, pues yo que sé, hemos tenido un accidente, ¿no? O se nos ha roto la pierna y estamos ahí no sé cuántos meses tomando ibuprofeno cada 8 horas, imagínate. Pues pueden aparecer problemas digestivos, ardor, gastritis, úlceras, incluso hemorragias digestivas. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, estamos reduciendo la producción de ese moco. Por eso muchas veces se mandan los inhibidores de la bomba de protones, que vamos a hablar después, como os he dicho antes, porque en este caso sí que tienen sentido, vale, estoy
reduciendo la producción de moco, pues voy a también quitar la producción de ácido. Porque si no quito la producción de ácido, pero tampoco produzco ese moco que me protege, pues puedo generarme esta irritación de la que os hablaba, ¿no? Esta gastritis, incluso úlceras o hemorragias digestivas. Por eso se les suele llamar protectores de estómago, que en este caso sería casi de los pocos en los que nos protege el estómago, pero que evidentemente ya sabéis, si me habéis escuchado más veces, que no nos protege el estómago, ¿vale? Y aquí algo muy importante que creo que no se sabe es que cualquier tipo de fármaco como una INE, ya sea ibuprofeno, bueno, todos los que os he dicho, ¿no? No solo afecta cuando lo tomamos en una pastilla de forma oral, sino que también si son inyectados, si son en crema, afecta de la misma manera porque está inhibiendo esa COX, esa ciclooxigenasa. Por tanto, cuidado con el uso de ibuprofeno en crema, por ejemplo, pensando que es inocuo. Y no, porque como es local, parece que es en la piel, parece que nuestro estómago está a salvo. Y es que no, porque no es que esa pastilla en contacto con el estómago, que es lo que yo creo que muchas veces nos imaginamos, me esté destrozando el estómago, ¿no? Es el mecanismo interno lo que hace que un uso prolongado, por supuesto, esto no nos va a pasar por tomarlo de forma puntual. Es verdad que hay personas mucho más sensibles que otras, pero evidentemente esto no ocurre solo por tomarlo un día. O sea, que tengamos cuidado en también no tener miedo a tomarnos un ibuprofeno si tenemos dolor. Y aunque el estómago es lo más habitual y seguramente un poco más lo conocido, también es muy importante saber que estos AINES son una de las causas más frecuentes del deterioro renal, relacionado con medicamentos me refiero. Porque estas prostaglandinas también ayudan a mantener un flujo sanguíneo adecuado en el riñón. Por tanto, personas que consumen una gran cantidad de AINES pueden tener una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Ahora lo vamos a ir viendo. En una persona joven, lo más normal es que no pase nada, ¿vale? Aunque conozco algún caso en el que sí que ha ocurrido. Por tanto, normalmente hablamos de personas más mayores, que sean hipertensos, incluso con una tendencia, con una enfermedad renal y que esto lo favorezca, personas que no beben agua, deshidratadas o que toman diuréticos, ¿vale? Pero que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces pues no lo pensamos o no lo tenemos en cuenta porque no es tan habitual. Y otro efecto que también pasa desapercibido, solo se tiene en cuenta en personas mayores, es que los AINES aumentan la presión arterial, la tensión, porque favorecen que se retenga sodio y agua y por tanto pues eso aumenta la tensión. Esto, ya te os digo, se tiene muy en cuenta el médico en la farmacia, sobre todo pues para personas mayores o personas que ya son hipertensas y toman medicación para ello, ¿vale? Entonces, en esos casos siempre se les recomienda tomar para el dolor pues otros tipos de fármacos como pueden ser un paracetamol o un nolotil. Y antes de pasar al siguiente tipo de fármaco, sí que me gustaría aquí hacer una reflexión, porque muchas veces vemos a personas que viven a base de estos antiinflamatorios, ¿no? Porque tienen dolor constantemente. Y como os digo, quiero reflexionar de por qué necesitamos estos antiinflamatorios varias veces a la semana, durante meses o a lo largo, ¿no? Normalmente hay una causa de fondo o hay algo que no se está abordando bien, que muchas veces no tiene solución, pero muchas veces creo que no se tira del hilo lo suficiente. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que poner siempre el foco, porque el medicamento pues evidentemente nos puede silenciar el síntoma. Si hay dolor, yo no estoy en contra de tomar un ibuprofeno para nada, pero sí de decir, vale, que hay aquí atrás, vamos a intentar mejorarlo, ¿no? Un ejemplo muy claro es las mujeres que tienen dolor menstrual. Evidentemente no sufras, tómate algo para que te reduzca el dolor, pero vamos a ver qué hay detrás de ese dolor menstrual y qué cositas podemos ir haciendo para poder reducir ese dolor y por lo tanto la toma de estos fármacos. Y pasamos al siguiente grupo de fármacos que he querido destacar, que son los antibióticos. Si los antiinflamatorios son probablemente los reyes de la automedicación, los antibióticos yo los clasificaría como los protagonistas del mayor problema del mal uso de medicamentos. Y esto es importante porque, bueno, los antibióticos yo creo que es de los mayores avances de la historia de la medicina, porque antes las infecciones que hoy consideramos relativamente sencillas
eran mortales, pues una neumonía, una infección urinaria, yo que sé, cualquier herida infectada podría convertirse en, pues ya os digo, en una causa de muerte. Entonces, el uso de los antibióticos ha cambiado por completo en la historia de la medicina y ha permitido pues que estas infecciones tontas se queden en eso, ¿no? En infecciones tontas, y no sé datos, pero bueno, pues han salvado millones de vidas, diría, ¿no? Y por eso mismo hay que cuidarlos más, porque no se están produciendo antibióticos nuevos. Y el mal uso de estos antibióticos tiene consecuencias. De hecho, tenéis un episodio en el que hablo de la resistencia a antibióticos y el problema que supone usarlos mal. No de forma individual, sino de forma global. Que tú uses mal un antibiótico, y ahora voy a explicar lo que es usarlo mal, afecta a todos. Porque estamos generando unas resistencias y cada vez las infecciones se hacen resistentes a estos antibióticos y, como os digo, no se están produciendo más antibióticos, ¿vale? Entonces, es muy importante que no hagamos resistentes a todos los antibióticos. Actualmente no es un problema, pero se intuye que va a serlo dentro de unos años porque ya hay muchas personas con mucha resistencia a antibióticos. Pero vamos por partes, porque muchas veces esto me parece básico, pero no se sabe. Los antibióticos sirven para infecciones bacterianas, de bacterias. No sirven para tratar virus. Sí que es verdad que un virus puede derivar en una infección bacteriana a los días. Pero de primeras, cuando hay un virus, no se deben tomar antibióticos, ¿vale? Un catarro, una gripe, una gastroenteritis, pues todo esto no necesita antibiótico. Necesita reposo, por desgracia, ¿no? Porque es que aquí el antibiótico no va a hacer absolutamente nada. De hecho, pues probablemente va a aumentar más el riesgo de efectos adversos y va a alterar la microbiota. Otra de las razones por las que digo que se usan muy mal es porque hay una situación muy frecuente que es: me encuentro mejor, dejo de tomarlo, ¿no? Te mandan un antibiótico que es, me lo invento, de 10 días. Ya a los 3-4 días te encuentras mejor y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Ya se me ha pasado, ya estoy bien. Y el hecho de que los síntomas hayan mejorado no significa que todas las bacterias que queremos matar hayan desaparecido. Y cuando hacemos esto favorecemos lo que os decía justo antes, ¿no? Que sobrevivan aquellas bacterias más resistentes, las más difíciles de matar, y que esto pues contribuya a que se generen más resistencias bacterianas a estos antibióticos. Y otra de las consecuencias que no podía pasar por alto en este podcast de la toma de antibióticos es la microbiota. Y es una parte que a mí me interesa y me afecta casi personalmente, ¿no? Yo suelo explicar que entendemos que un antibiótico es como un francotirador. Entendemos, pero no lo es. Es una bomba atómica. Es decir, el antibiótico no localiza exclusivamente a la bacteria responsable de la infección, la mata y se acabó. No. Los antibióticos funcionan, como os digo, ¿no?, como una bomba. Afecta a una gran cantidad de microorganismos. Dependiendo del tipo de medicamento, dependiendo del tipo de antibiótico, es más de amplio espectro o menos, ¿no? Pero por eso, dependiendo de la infección que tengamos o la situación, se va a mandar un antibiótico u otro. Pero, como os digo, como afecta como una bomba, pues están incluidos ahí muchísimas bacterias, y ya sabemos que nuestra microbiota intestinal, que está formada no solo por bacterias, también por otros microorganismos, pero la gran mayoría son bacterias, pues con la toma de un antibiótico se va a ver muy afectada. Por eso es muy importante que cuando tomemos antibiótico, después tomemos o durante un probiótico y después estemos un tiempo recuperando esa diversidad bacteriana y microbiana a lo largo de todo el intestino para que se vea lo menos afectado posible. Y de hecho, esto es mucho más relevante en niños. La toma de antibióticos en los 3 primeros años está muy relacionada con problemas a nivel de sistema inmune y digestivos en la edad adulta. Esto no quiere decir que los niños no tengan que tomar antibiótico. Ojalá no lo tuviesen que tomar porque no tengan ninguna infección. Si la tienen, hay que tomarlos. Pero, como os decía al principio de este episodio, conocemos los daños que producen, pues vamos a intentar minimizarlo. ¿Cómo? Pues una buena tanda de probióticos después, una buena alimentación rica en fibra, en probióticos, en prebióticos, que favorezcan que esa microbiota se pueda regenerar lo mejor posible, sabiendo que ha habido una agresión por parte del antibiótico. Y por esto mismo soy tan pesada con
tratar la microbiota con antibióticos. Es decir, después de todo lo que os acabo de contar, nos encontramos que cuando tenemos un Helicobacter pylori, lo único que se hace es dar antibióticos, que es una infección, ya, pero me estoy alterando más la disbiosis a nivel digestivo. O, aquí en el Helicobacter pylori no lo veo tan evidente, pero tratar SIBOs con antibiótico de primeras, o incluso intestinos irritables, que les llaman, ¿no? Cualquier síntoma digestivo, yo no sé lo que tienes, pero te mando un antibiótico. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tengo alguna prueba? No. Se te hincha la tripa. Ya, pues que a lo mejor tengo hongos. Y justo en un antibiótico es todo lo contrario, ¿no? O a lo mejor tengo un parásito y me estás dando un antibiótico que no es eficaz para esto. O a lo mejor simplemente tengo una permeabilidad intestinal y tú me estás generando más al disminuirme aún más la microbiota. Es decir, cuidado con el uso de antibióticos, sobre todo pues el Spiracin a nivel digestivo, para todo, ¿no? Como si fuese inocuo. De hecho, es un mensaje muy habitual que me dicen los pacientes que les han dicho en consulta el digestivo, ¿no? O el médico. No es que este antibiótico no tiene efectos secundarios. En realidad, se utiliza el Spiracin, este antibiótico que se utiliza tanto para problemas digestivos, porque actúa en el lumen intestinal. Es decir, en el intestino y en principio no se absorbe a sangre, etc. Eso no quiere decir que sea inocuo, ¿eh? Cuidado, porque utilizamos palabras que son completamente distintas y entiendo por dónde van, pero yo lo entiendo, pero a lo mejor el paciente no lo está entendiendo y le estás dando una información que no es real. Por tanto, aquí igual, benditos antibióticos, maravillosos antibióticos, nos han venido y nos han servido de gran ayuda, pero cuidemos y usemos bien los antibióticos, dejémoslos solo para cuando son necesarios y minimicemos sus efectos secundarios de la mejor manera que podamos. El siguiente grupo de fármacos del que quiero hablar son los inhibidores de la bomba de protones, que quizás así no os dice nada este palabro, pero es los protectores de estómago, el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, bueno, todos esos primos hermanos. Tengo un episodio que os lo dejaré enlazado en el que hablaba de las consecuencias a largo plazo de tomar omeprazol, por tanto tampoco me voy a enrollar aquí mucho. Pero sí que quiero darle importancia a este medicamento porque sí que es uno de los que se utiliza más para tapar sintomatología sin permitirnos tratar el origen del problema o de ese síntoma en concreto. Entonces sí que es uno de esos medicamentos que se empiezan por un síntoma en concreto que tuve hace 10 años y lo he seguido tomando. Y como me va bien, pues sigo con ello, ¿no? Y como que nadie me lo ve y se mete a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Vamos a intentar retirarlo. Entonces, sabiendo que tiene utilidad en algunos casos, en algunas situaciones puntuales, está indicado solo para situaciones puntuales como el tratamiento de úlceras o de gastritis muy reactivas. Algunas, pues por ejemplo, como hemos visto antes, acompañando a un tratamiento con un antiinflamatorio, con una INE durante un tiempo para evitar esa producción de gastritis o de úlceras, pero no están recomendados en la gran mayoría de las veces como uso prolongado. Son algunas situaciones muy concretas, pero que son anecdóticas en comparación a la cantidad de gente que utiliza omeprazol diario en el día a día. De hecho, ahora mismo no sé cómo están, pero es de los fármacos más vendidos en España. Entonces, para entender bien lo que os quiero contar, ¿qué hace exactamente este omeprazol? Voy a hablar del omeprazol por generalizar, ¿vale? Pero cualquier inhibidor de la bomba de protones. Lo que hace es, como bien dice, ¿no?, inhibir la bomba que produce ácido en el estómago, es decir, inhibe la producción de ácido gástrico. Y esto puede ser útil en algunas situaciones muy concretas, pues como os digo, ¿no?, que una persona tiene una úlcera, tiene un reflujo muy muy importante y le voy a quitar un poco el síntoma mientras trabajo de base, que esto por desgracia, el mientras trabajo de base no se suele hacer de forma convencional. Bueno, pues cualquiera de estas situaciones que os he dicho antes, ¿no? Pero es que lo importante y lo que tenemos que saber es que el ácido del estómago no está ahí por error. ¿Os acordáis lo que os decía al principio del episodio? Que, por ejemplo, la hormona tiroidea simplemente sustituye una cosa que mi cuerpo no está produciendo. Aquí sí que estoy alterando algo. Aquí sí que estoy inhibiendo el ácido del estómago, que el ácido sí que tiene grandes funciones. El ácido está ahí para protegernos
a nivel químico, es esa primera barrera química. Además ayuda a la digestión. Además favorece la absorción de algunos nutrientes. El hierro, la vitamina B12, el calcio. Favorece que no haya una disbiosis, porque que la digestión se haga correctamente en el estómago va a favorecer que se digiera todo y que como una cadena de montaje, ¿no? Que a nivel intestinal todo funcione de manera correcta. Por tanto, el ácido es súper necesario. Y por eso cuando lo reducimos durante años, que hay mucha gente que lleva muchos años, debemos entender que estamos modificando la función digestiva y por tanto, pues a todo lo que afecta de manera de cascada, no de efecto dominó, al resto de las funciones. Hay muchísimas personas que vienen a consulta para retirarse el omeprazol conmigo y hacerlo de una manera correcta, porque a lo mejor llevan, pues yo qué sé, estoy pensando en una persona que tuve hace poco, como llevan 20 años tomándolo, ¿no? Y no sabía ni la razón por la que empecé a tomarlo. Pues no me acuerdo si tuve una gastritis o me dieron un fármaco y me dijeron que me tenían que proteger el estómago. Bueno, entonces hemos tenido que ir pues regenerando y activando toda esta producción que estaba completamente bloqueada. Y si este omeprazol hay que ponerlo por problemas digestivos, igual que decíamos antes, y yo creo que va a ser la conclusión en todos los medicamentos que voy a sacar, ¿no? Si se pone o se quiere pautar este omeprazol por un problema digestivo, lo lógico es pensar, vale, hay reflujo. ¿Por qué hay reflujo? ¿Por qué hay molestias digestivas? ¿Por qué hay sensación de ardor? ¿Por qué me duele al comer? ¿No? Pues todo esto, intentar solucionarlo. Que en algunos casos la toma de un inhibidor de la bomba de protones puede estar indicada al principio, por supuesto, ¿vale? De nuevo, el fármaco no es el problema. El problema es usarlo mal, usarlo de manera inadecuada o usarlo cuando no toca. Y aunque esto no es un episodio para explicaros cómo retirarlo, que yo creo que he hablado en algunos, sí que ya os adelanto, por si acaso alguien está escuchando esto y dice, ¿yo por qué lo tomo? Lo voy a dejar de tomar. Que no lo dejéis de golpe. Hay un efecto rebote, y si cuando llevamos mucho tiempo tomando estos fármacos, inhibiendo esta producción de ácido y lo retiramos de golpe, el organismo puede responder produciendo una gran cantidad de ácido como de golpe, ¿no? Y entonces esta persona dice, me encuentro fatal, qué dolor, qué ardor, qué reflujo, y me lo vuelvo a tomar, ¿no? Encima te quedas con la sensación de no, es que yo lo necesito. Por eso es importante que se haga adecuadamente, poquito a poco, y previamente haber trabajado y haber dado al cuerpo todos los nutrientes necesarios para que todo funcione bien. Otro de mis fármacos favoritos, nótese la ironía, son los laxantes. Y es que aquí de nuevo ocurre lo mismo. Los laxantes normalmente pues parecen que no son tan importantes, ¿no? Parecen más inofensivos. Pero por eso justo pues me interesa, no pongo el foco ahí, porque muchas veces se utilizan durante años sin que nadie se plantee pues qué está ocurriendo aquí realmente, ¿no? ¿Por qué necesitas tomar un laxante? O sea, que es que el estreñimiento no es una enfermedad, pero sí que es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Y es ahí donde tenemos que ir siempre, ¿no? Porque si estamos todo el rato tratando el síntoma siempre, pues nunca vamos a la causa de origen. Entonces, bueno, aprovecho para recordaros que tengo un ebook en mi web, en martamarmol.com, que se llama Caga con Salud, me encanta el título, en el que hablo de esto, ¿no? De qué hay detrás de un estreñimiento, todas las causas, os doy consejos, ideas. No es una solución personalizada porque, como os estoy diciendo, hay muchas causas, pero sí que os puedo ayudar a entender, mira, pues yo fallo en esto, yo esto, y aplicar todo lo que os digo o pedir ayuda en un sentido porque a lo mejor encontráis que os sentís identificados con algo que os cuadra, ¿vale? Entonces ya, volviendo a los laxantes, lo primero es que igual que todos los medicamentos no son iguales, pues todos los laxantes tampoco funcionan de la misma manera. Tenemos algunos que lo que van a hacer es aumentar el volumen de las heces. Otros que lo que hacen es atraer agua al intestino y por tanto pues se genera unas heces más acuosas, más diarreicas. Otros estimulan el movimiento intestinal. Y esta diferencia, o sea, la diferencia del mecanismo de acción va a importar porque muchas veces hablamos de los laxantes así en general como si todos fueran iguales y pues por supuesto no lo son, ¿no? Entonces hay algunos que se pueden utilizar más a largo plazo y hay otros que son más como pues ayuda más puntual, más estreñimiento agudo. Que por cierto de eso también os hablo en el ebook, ¿vale?
¿Por qué hablo de estos laxantes? Pues porque es muy común ver en consulta personas que empiezan con estreñimiento, incluso con el estreñimiento ocurre algo muy curioso y es que la gente te dice, soy estreñido, ¿no? Soy estreñido de toda la vida. Es en los pocos síntomas en los que lo hacemos como algo personal. No es tengo estreñimiento, sino soy estreñido. Y eso es algo súper característico, parece anécdota, pero habla mucho de ese apego que tenemos como a ese síntoma, ¿no? Pero lo que os quería decir, que me he ido, que es muy común que una persona pues tenga estreñimiento, pruebe con un laxante, le funcione y pensemos, bueno, pues ya está, ¿no? Pero pasa el tiempo, semanas, meses o años, y seguimos tomando ese laxante, ¿no? O incluso tenemos que ir probando otros porque uno me ha dejado de funcionar. Pero no nos preguntamos por qué está existiendo ese estreñimiento, ¿no? Y aquí ocurre como con los anteriores. ¿Por qué hay estreñimiento? ¿Estás consumiendo suficiente fibra? ¿Estás bebiendo suficiente agua? ¿Estás moviéndote lo suficiente? ¿Existe un problema de suelo pélvico? ¿Hay un hipotiroidismo detrás que te esté generando este síntoma? ¿Hay una alteración digestiva? ¿Hay un sobrecrecimiento de arqueas? ¿Hay una medicación incluso que te esté favoreciendo ese estreñimiento? Todo esto es muy, muy importante porque el laxante nos va a mejorar ese síntoma, pero no la causa. Entonces, es importantísimo utilizarlos bien. Y por supuesto, el estreñimiento no se va a mejorar o resolver añadiendo más fibra siempre. De hecho, justo de esto os hablo en el ebook un montón, porque es lo típico, ¿no? El mensaje simplificado que se dice siempre. Y parece que cuando alguien tiene estreñimiento, lo único que tiene que hacer es comer más fibra. Y muchas veces, ¿no? De hecho, casi todas las personas que tienen estreñimiento ya se aseguran ellos de comer suficiente fibra. Incluso muchas veces se aumenta este consumo de fibra y lo único que se consigue es más hinchazón, más distensión, gases y malestar. ¿Por qué? Pues eso, el estreñimiento tiene muchísimas causas distintas. Así que no me voy a enrollar en la conclusión, pero la conclusión es como en los anteriores, ¿no? El laxante siempre bien para un momento puntual, porque evidentemente es mejor ir evacuando que hasta que se vaya solucionando la causa, pero no perder de vista que hay que encontrar la causa de esto. Y para finalizar vamos a hablar de otro grupo que son los corticoides. Y en esto, pues igual que en todos, vemos la importancia que tienen algunos fármacos, ¿no? Como pues los corticoides son de los medicamentos más eficaces que existen. Si habéis tenido alguna vez pues una reacción alérgica o una crisis, yo que sé, asmática, un brote de una enfermedad autoinmune, procesos inflamatorios muy agudos, habréis podido comprobar que son súper eficaces y que pues producen una mejoría muy grande en muy poco tiempo. Y por eso mismo son tan interesantes y tan importantes, ¿vale? Lo digo porque cuando funcionan bien, pues es fácil olvidar también que tienen consecuencias, ¿no? Y al revés, a veces cuando nos generan efectos secundarios nos olvidamos de lo importantes que son para otros momentos. ¿Qué son los corticoides? Son medicamentos que imitan la acción del cortisol, que el cortisol es una hormona que producimos nosotros mismos de forma natural, ¿no? Entonces participa en muchísimas funciones, entre ellas la regulación de la inflamación y de la respuesta inmunitaria. Por eso cuando administramos corticoides estamos pues aprovechando esa capacidad que tiene el cortisol, reduciendo la inflamación sobre todo y disminuyendo esa actividad del sistema inmunitario como en brotes de enfermedades autoinmunes, ¿no? Ya hemos visto que de forma aguda, pues incluso salvan muchas vidas y son imprescindibles. El problema, pues como que es lo que nos interesa hoy, es cuando se prolongan en el tiempo. Porque el cuerpo está preparado para manejar determinadas cantidades de cortisol, pero cuando administramos estos corticoides durante semanas, meses, incluso años, alteramos muchos sistemas del cuerpo. De hecho, es que los corticoides tienen efectos en prácticamente todo el organismo, que por eso también son tan eficaces, ¿no? Pero por eso también debemos ser prudentes. Los síntomas más típicos que vemos casi al principio suelen ser pues una retención de líquidos, un incremento de peso, cambios en la distribución de la grasa corporal, pero también altera a nivel anímico. Hay personas que están como más alteradas, más nerviosas, inquietas, e incluso pues duermen peor. Pero más a largo plazo, que al final es lo importante, algo muy importante es cómo afecta a esa masa muscular, ya que los corticoides favorecen el catabolismo muscular, es decir, que se vaya perdiendo músculo.
Y eso es algo que muchas veces no se nota o pasa desapercibido, porque como ha habido un aumento de peso, un aumento de grasa o incluso de retención de líquidos, pues a lo mejor esa pérdida de masa muscular no la vemos como muy evidente a simple vista, ¿no? Y quizás por eso también es bastante importante esa pérdida de masa muscular, que sabemos que es especialmente importante porque el músculo es de las estructuras más importantes para salud a largo plazo, a nivel cardiovascular, a nivel del hueso, del que vamos a hablar ahora, porque otro de los efectos más conocidos de los corticoides es la osteoporosis que producen esos corticoides, ¿no? Porque los huesos están continuamente renovándose, que esto también es importante, que siempre pensamos que son estructuras ahí estáticas, pero no lo son. Y los corticoides pues alteran este equilibrio, aumentan el catabolismo, que se vayan degenerando estos huesos. Por eso, cuando los tratamientos de corticoides se prolongan en el tiempo, esto se valora y suelen mirarte y hacerte una densitometría ósea para ver qué se puede hacer. Incluso añaden otros fármacos para esto. Pero bueno, es muy importante saberlo para intentar evitar prolongar estos corticoides. Y, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune, utilizarlos para momentos agudos, pero intentar con otras herramientas que las hay, alimentación, descanso, hábitos de vida, suplementación adecuada, intentar modular esa respuesta del sistema inmune para que no haya brotes o que ese sistema inmune esté no apagado, porque no queremos inmunosuprimirlo, sino controladito, ¿no? Relajadito, que no tenga esas respuestas tan exacerbadas. Y luego, por supuesto, también los corticoides afectan a la glucosa, a la tensión, al sistema inmune. Aumenta los niveles de glucosa en sangre, por tanto, pues puede o generar un mal control de la glucemia o empeorarlo en personas que ya que tienen o diabetes o una prediabetes previa, ¿no? También aumenta la tensión, la presión arterial, la tensión. De nuevo, puede ser que en personas que ya tengan esa predisposición o una tensión elevada, pues se agraven más. Pero de nuevo, aquí tiene que compensar bien los efectos beneficiosos que los efectos adversos. E intentar no prolongarlo. Es la conclusión con todos, ¿no? Intentar prolongarlo lo mínimo posible para que sea efectivo, pero que no tengamos los efectos secundarios que casi todos los tienen. Y con esto termino el repaso a los grupos de fármacos que he considerado más importantes porque son los más utilizados. Evidentemente, pues también tenemos otros, benzodiazepinas, antihipertensivos, etcétera, diuréticos. Pero yo creo que esos son los más importantes, sobre todo para lo que os decía, ¿no? Para no tenerles miedo, utilizarlos correctamente y simplemente que cuando os toque tomarlos, que pidáis, que os informéis, que preguntéis, que no tengáis miedo nunca a preguntar al profesional que os los manda el por qué, en cuánto tiempo, cuál es como la hoja de ruta que se espera. Muchas veces la respuesta no es sencilla, pero sí que saber, bueno, vamos a probar esto para ver si es por esto, o vamos a probar esto mientras hacemos otras cosas. También podéis preguntar, ¿puedo hacer algo yo de base? Es verdad que por desgracia muchas veces nos dicen que no se puede hacer nada, ¿no? Sobre todo yo estoy pensando a nivel sistema inmune, con enfermedades autoinmunes o a nivel digestivo, que es lo que yo más trato, se suele decir que no se puede hacer nada. Y no es verdad. Entonces, bueno, que preguntéis al médico, pero que no os quedéis solo con esa respuesta y que, bueno, pues que a día de hoy, por suerte, tenemos grandes fuentes de informarnos. Es verdad que hay mucha cantidad de información que muchas veces no es la correcta, pero bueno, que utilicéis el criterio, que bebáis diferentes fuentes y que confiéis en la que más os inspire, pero que siempre se pueden hacer más cosas, sobre todo entender qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué me estoy tomando esto? ¿Y por qué me ha pasado esto? ¿Y qué hay detrás? ¿Y por qué hacia atrás todo el rato, no? Hay veces que no hay respuesta, pero bueno, que por lo menos no nos hayamos quedado con la parte superficial de tratar el síntoma. Así que con este episodio quiero por lo menos que os quitéis ese miedo a quien lo tuviese de los medicamentos. Y a quien no tuviese ningún tipo de miedo, bueno, pues que tengáis en cuenta que no son inocuos, evidentemente, pero sobre todo para esa gente que estamos cada vez más en el lado de la balanza de le tengo miedo, no quiero nada que sea fármaco, los fármacos nos matan, la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, ¿vale? Que tiene sus lados malos, evidentemente, pero que tengamos que aprovechar esas cosas buenas, que casi todos de los que os he hablado son medicamentos
muy beneficiosos cuando hay que utilizarlos. Y nada, con esto me despido, espero que os haya servido, espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo. Y que si creéis que le puede resultar interesante a alguien o a ese amigo que le da miedo y cree que es un poco conspiranoico con todo la parte de farmacéutica, pues que se lo mandéis para que pueda escucharlo y que por lo menos abramos un poquito la mente y tengamos ese criterio del que os hablaba antes. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.